La enfermedad de Alzheimer es la condición neurodegenerativa más común en la actualidad. El riesgo aumenta con la edad. Mientras la expectativa de vida crezca, la incidencia de la enfermedad aumentará también. Muchos expertos clasificaron a la enfermedad de Alzheimer como la próxima epidemia global. El impacto de este mal sobre nuestra sociedad es cada vez mayor. Por lo tanto, el desafío para las neurociencias es cada vez más grande. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? ¿Cuál es la causa de este cuadro? ¿Cuáles son las consecuencias de su padecimiento? ¿Existe algún tratamiento para esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuántos casos se detectan por año en nuestro país y el mundo? ¿Cuál es el impacto social de esta epidemia? ¿Cómo se deben preparar los estados para enfrentarlo? Estas y otras preguntas serán develadas a lo largo de este capítulo de Los Enigmas del Cerebro. Bienvenidos a Los Enigmas del Cerebro. En este programa desarrollaremos un tema de suma importancia, la enfermedad de Alzheimer. Si no encontramos una cura para esta condición, se puede convertir en una epidemia global. Algunos investigadores sostienen que la epidemia ya ha arribado. Hay 4,5 millones de nuevos casos de Alzheimer por año. En este momento hay 35 millones de personas con Alzheimer en el mundo. En el 2050 habrá más de 115 millones de personas con la enfermedad de Alzheimer. Esto no solo impacta al paciente, sino al entorno familiar y social. La gente que cuida a las personas con Alzheimer, sean familiares o no, padecen más depresión, más ansiedad y mayor estrés. Los familiares tienen que muchas veces dar la medicación, cuidar de que los pacientes no salgan a la calle, y estos familiares o estos amigos tienen que trabajar. Todo esto impacta en una red social de proporciones mayúsculas. Estamos construyendo un banco de recuerdos para que ninguno se pierda. 2011, año de la investigación en Alzheimer. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que afecta al cerebro en forma progresiva. Se mueren neuronas por mecanismos que aún no sabemos, pero sabemos varias cosas. Entre ellas que en medio de las neuronas se depositan unas placas anormales llamadas placas de amiloides, una proteína que naturalmente se tiene que eliminar del cerebro y en estos casos se depositan. También sabemos que dentro de las neuronas el sostén, que se llama microtúbulo, se hace disfuncional porque interviene una proteína que se llama proteína tau. O sea que hay dos signos característicos de la enfermedad a nivel microscópico. Una es estas placas de amiloide y las otras los ovillos neurofibrilares dentro de las neuronas. Estos cambios y otros llevan a la muerte celular, sobre todo en algunas áreas específicas del cerebro relacionadas con la memoria. Esto produce atrofia cerebral y los síntomas clínicos que todos conocemos. ¿Cuáles son los síntomas iniciales de la enfermedad de Alzheimer? La pérdida de memoria puede ser normal, pero muchas veces es anormal. ¿Cuándo sabemos que una pérdida de memoria es anormal? Bueno, hay muchos indicios. Por ejemplo, el A es un buen indicador de que es algo benigno. ¿Qué quiere decir el A? El A es cuando uno pierde, por ejemplo, la billetera o el celular, lo dejó en la casa, y cuando lo encuentra arriba de la mesita de luz dice, lo dejé acá. El A era un buen indicador. ¿Por qué? Porque uno, cuando encontró la billetera o el celular, ya se acordó de que lo había dejado ahí. Las personas con Alzheimer no se acuerdan de que habían llevado el celular hasta la mesita de luz o la billetera a la mesita de luz, aun cuando lo encuentran. Por ejemplo, si yo ayer fui al cine, es normal que no me acuerde alguna trama de la película, pero me acuerdo que fui al cine. La persona con Alzheimer no recuerda que fue al cine. O sea, hay pérdida de memoria que ante el sentido común genera preocupación. Uno debe consultar cuando ve un familiar con estos problemas. Generalmente el paciente no se da cuenta de los problemas y uno tiene que escuchar a la familia de una persona con Alzheimer. Además, perderse en lugares familiares puede ser un síntoma inicial. También cambios en la conducta, cambios en el ánimo, la depresión después de los 65 años puede ser un síntoma inicial de la enfermedad de Alzheimer, dificultad para encontrar las palabras. Imagínense ustedes
no reconociendo a sus familiares directos, no recordando la historia personal. Pónganse un segundo en la mente de alguien con Alzheimer. Muchas veces los pacientes con Alzheimer están irritados, ansiosos, hay problemas conductuales. Y quizás parte de estos síntomas sean producto de su impotencia de no conocer quiénes son ni a los que los rodean. ¿De Juan Carlos no te acordás? Si casi vivía en casa. Estaba siempre. ¿Te acordás que vos siempre nos salvabas? Haz un esfuerzo, mami, ¿no te acordás cuando dejé la facultad? Todas esas peleas, todo eso. No llores, no llores, no llores, no llores. Mami no me llama nunca. ¿Quién, la abuela? Mamá, ¿no te acordás que la abuela? Como vemos, los síntomas iniciales para Alzheimer involucran cambios cognitivos, memoria, orientación, pero también conductuales. Otra cosa que puede ser anormal en un paciente que tenga los primeros síntomas de Alzheimer es la denominación, el lenguaje, denominar, tener la palabra en la punta de la lengua. Muchas veces esto es normal, pero cuando está combinado de pérdida de memoria, de desorientación y además de cambios anímicos, puede corresponder a un cuadro clínico de Alzheimer. Vor dieses Volk hinzutreten! ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se hace combinando diferentes técnicas. No hay un test que permita diagnosticar la enfermedad de Alzheimer como diagnosticamos diabetes o hipertensión arterial u otras patologías. El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se hace evaluando al paciente clínicamente, además pidiendo al paciente que haga una evaluación neuropsicológica que consta de alrededor de 2 horas de test que evalúan la memoria, el lenguaje, la toma de decisiones, la inteligencia, todos los dominios intelectuales. Además, hablando y escuchando a la familia a solas, porque muchas veces la familia no quiere contar cosas delante del paciente, es muy probable que si la familia dice que hay problemas graves y el paciente dice que está todo bien, es muy probable que haya problemas graves. Si el caso es a la inversa, en el donde el paciente se queja de problemas de memoria, doctor, tengo problemas de memoria, pero la familia dice, no, doctor, la verdad que funciona bien, seguramente no es de gravedad. You are one person, but you can move a nation. 5 million Americans may not be able to stop the progression of Alzheimer's. But we can. Move a nation to end Alzheimer's. Dallas Memory Walk, Saturday, November 13th. Antes, el diagnóstico de Alzheimer tenían que tener un impacto en la vida diaria. El paciente, si era un contador, no podía seguir haciendo su trabajo porque estos problemas impactaban su trabajo. Ahora, investigadores han definido un estadio previo, en donde hay una etapa de Alzheimer predemencia. Quiere decir que hay enfermedad de Alzheimer, pero todavía no hay un impacto en la vida diaria. Estaríamos detectando un Alzheimer inicial. De hecho, se cree que los cambios en el cerebro de una persona con Alzheimer comienzan décadas antes de los primeros síntomas clínicos. Pero el diagnóstico definitivo es post-mortem. Jeff Cummins es sin duda uno de los mayores expertos en el estudio de la enfermedad de Alzheimer. Trabajaba en la Universidad de California, Los Ángeles, y se ha mudado a la Cleveland Clinic en Las Vegas. Ahí hay un centro muy importante para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Es un gran amigo, es una persona extraordinaria y vamos a tener el placer de escuchar algunos conceptos de Jeff sobre la enfermedad de Alzheimer. When I think of Alzheimer's disease from a clinical perspective, I think about the functional aspects, the behavioral aspects, and the cognitive aspects. So, of course, cognition I define on the basis of my mental status exam.
So I'm thinking about how do I test memory using a 3-word or a 5-word or 10-word learning task. I have them draw. I have them name things. I listen to the judgment. Do they know they have a memory impairment? Very often a person does not remember that they do not remember, and so they're not able to report that they have a memory impairment, and you turn to the caregiver for that information. From a functional point of view, I'm always thinking about, well, what can they do and what skills have they lost? So at the earliest level, of course, have they lost the ability to follow the checkbook or to fill out the taxes or something that they've always done? At the later level, of course, is it can they dress themselves? Can they feed themselves? And this is critically important information in terms of working with the caregiver, the kind of dependence that the patient has. And then from a behavioral point of view, usually starts off with apathy, maybe some depressive symptoms, but it is not very long before patients will often have periods of agitation or psychosis or more major depression. Restlessness is very common, irritability is very common. So these are the behavioral dimensions of the disease, and we have poor treatments for these, actually. So it's mainly a matter of working with the caregiver and try to figure out, are there provocative situations in which the patient is responding with a behavioral change, that sort of thing. Los invito a ver el caso de una persona extraordinaria, una persona entrañable que ayudó a transformar una de las ciudades más importantes del mundo. Gràcies per estar aquí. El cert és que fa uns mesos em van diagnosticar un principi de la malaltia d'Alzheimer. En el próximo bloque revelamos el caso Maragall. Familiar y social, ¿qué terapia es la más adecuada? ¿Cuáles son las últimas investigaciones sobre el mal de Alzheimer en el mundo? En este bloque de Los enigmas del cerebro, intentaremos indagar acerca de estas cuestiones cruciales de la sociedad contemporánea y el futuro. Pascual Maragall fue alcalde de Barcelona durante 15 años, desde 1982 hasta 1997. Durante su gestión, la ciudad experimentó una fabulosa transformación que la ubicó entre las más importantes del mundo. Uno de los eventos más recordados de este periodo fue la impecable organización de los Juegos Olímpicos de 1992. Aquest moment no hauria arribat mai. Este político catalán, licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas, está considerado como una de las grandes personalidades de la historia contemporánea, admirado y respetado por sus conciudadanos y colegas. Pero en 2007, la vida de Pascual Maragall sufriría una trascendental vuelta de página y comenzaría así una lucha por él, por su familia y por todos los que en el mundo padecen la enfermedad de Alzheimer. Sabía que tenía problemas de este modo, que de hecho lo que pasó es que me confirmaron algo que sabíamos. Él quiso hacerse un chequeo y el médico de siempre pues dijo, ¿estás bien? ¿Por qué has venido? Porque yo noto que me faltan las palabras a veces. Tengo la sensación de que estoy perdiendo memoria. Un psicólogo durante 3 horas le estuvo preguntando cosas y sacó un perfil. Y entonces cuando lo vio el doctor Mirada, dijo, mira, esto no dice que tengas una enfermedad neurológica, pero el perfil es equivalente al de una persona que la tiene. Hay que seguir investigando. En Nueva York, 3 días de pruebas, escáneres, PETs, no sé qué, no sé cuántos, y de entrada nos dice, bueno, pues sí, usted tiene indicios de la enfermedad de Alzheimer. Así, plof, vamos él y yo solitos. Fue duro. ¿Cómo fue la reacción ante el diagnóstico? Creo que no fue más que una sanción formal a una cosa que materialmente ya conocíamos. Me pareció muy injusto que después de una vida tan llena de cosas, de repente, cuando podíamos hacer muchas otras más que teníamos previstas, se nos fuera todo a la basura. No lo dijimos a nuestros hijos. Estamos como en fase
de aceptarlo nosotros mismos, ¿no? Hasta que llegó un momento en que Pascual dijo, no podemos vivir así, vamos a hacerlo público. Estaba así de prensa porque había medio corrido la voz de lo que iba a decir. Gràcies per estar aquí. El cert és que fa uns mesos em van diagnosticar un principi de la malaltia d'Alzheimer. Una especie de entre todos los periodistas, básicamente eran periodistas y algunos amigos que llevamos para hacernos un poco de cojín. Començo aquesta nova etapa amb optimisme, en companyia d'una família i d'uns amics que em recolzen i que em fan feliç. Vam fer els Jocs, vam fer aprovar i referendar l'Estatut i ara anirem per l'Alzheimer. Eso es una de las cosas que me reconcilió porque vi un objetivo por delante. Tinc la certesa que dintre de 10 o 15 anys aquesta malaltia serà vencible i vençuda. Moltes gràcies. Nuestro futuro, que a lo mejor llegará a ser negro como para muchos enfermos, por lo menos el presente no lo es. Entonces, todo lo que sea secuencial y que tenga una musicalidad o una poética, a mí no me cuesta para nada, ¿no? Lo que sí que me cuesta es la agenda. Yo encuentro un problema en lo imaginativo. ¿Y la memoria más reciente de la semana pasada? Eso es más complicado. La memoria lejana es más sencilla. Que la gente tenga la esperanza de que esto se va a poder vencer, seguramente. Ha durado 100 años, mucho más de 100 años no va a durar. Estamos en un punto en que esto puede ser una pandemia. Hay que hacer algo. Es realmente un placer presentarles a un experto internacional en la enfermedad de Alzheimer, que es argentino, trabaja en Estados Unidos, el doctor Oscar López. Está en la vanguardia del conocimiento en la enfermedad de Alzheimer y hoy tenemos la posibilidad de conversar con él en los enigmas del cerebro. ¿Qué aprendimos en los últimos 10 años sobre la enfermedad de Alzheimer? Lo que sabemos es que, por ejemplo, la enfermedad cerebrovascular de alguna forma acelera el comienzo de la enfermedad. Esto no significa que una persona que tuvo un derrame cerebral va a tener Alzheimer. Esto significa que una persona que va a tener el Alzheimer de todas maneras, si tiene un derrame cerebral, si tiene diabetes o si tiene hipertensión, los síntomas van a aparecer antes. ¿Cuáles son los desafíos más importantes en los próximos años en la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer? Con respecto al diagnóstico, se van a ir incorporando los llamados biomarcadores al diagnóstico común, al diagnóstico que una persona tiene cuando va a ver al médico, que el médico le hace un test neuropsicológico, que le hace preguntas sobre la memoria, el lenguaje, y en base a eso el médico hace el diagnóstico. Lo que va a ocurrir es que va a haber una mayor difusión de los llamados biomarcadores. Uno de los biomarcadores es con marcadores de amiloide usando el PET scan. El estudio de neuroimagen, vemos el depósito del amiloide en el cerebro. Con el estudio de la función lumbar vemos los niveles bajos de amiloide. ¿Y cómo se va a integrar eso? Es lo que va a ocurrir en los próximos 5 años, el mejor uso de estos biomarcadores para tener un diagnóstico clínico más certero. Y ahora quiero contarles un experimento muy importante que nos ha iluminado en cómo podemos hacer para proteger nuestro cerebro. En un convento en Estados Unidos, unas monjas donaron su cerebro a los investigadores cuando fallecían. Años antes de su fallecimiento, habían estudiado anualmente a las monjas con imágenes cerebrales y test de memoria y cognitivos.
Cuando fallecieron las monjas, estudiaron el cerebro y si un patólogo, un médico que ve el cerebro post-mortem, veía el cerebro de algunas monjas, decía, esta monja tuvo Alzheimer en vida. Sin embargo, esa monja nunca había desarrollado la enfermedad. Tenía un cerebro enfermo, pero nunca había desarrollado la enfermedad. Por eso, hoy sabemos que estos cambios que dije al principio del programa, las placas de amiloide y los ovillos neurofibrilares, no producen la enfermedad, porque estas monjas estaban llenas de placas de amiloide y de ovillos neurofibrilares, sin embargo, no habían desarrollado la enfermedad. Pero estos autores también descubrieron que un pequeño infarto cerebral, junto con estos cambios patológicos que describimos, podría conducir a la enfermedad de Alzheimer. El otro punto importante que se descubrió en este experimento fue que las monjas que tenían mayor complejidad gramatical en sus diarios personales, las monjas que habían interactuado más socialmente, las monjas que tenían un espíritu más positivo, tenían menos Alzheimer. Les quiero contar una historia que puede dar luz al tratamiento efectivo de la enfermedad de Alzheimer. Hace un tiempo viajé a la selva colombiana, donde me recibió el neurólogo Francisco Lopera. Además estaban investigadores de Phoenix, de Arizona, Eric Reimann y Pierre Tairot. Hoy hay 5.000 personas en la selva colombiana, en la provincia de Antioquia, con una mutación que lleva indeclinablemente a la enfermedad de Alzheimer. El grupo colombiano y el grupo de Estados Unidos están tratando de dar un tratamiento a personas que tienen una mutación genética para desarrollar la enfermedad, pero todavía no tienen síntomas. Esto es extraordinario, porque es lo que se busca en la ciencia, tratar de modificar la enfermedad antes que los síntomas aparezcan. Quizás, si podemos frenar el desarrollo de la enfermedad en estas personas con la mutación genética para Alzheimer, quizás podamos tener una luz para la cura de la enfermedad de Alzheimer, no solo en los pacientes con Alzheimer familiar, sino también en la mayoría de los pacientes con Alzheimer esporádico, en lo cual la genética no juega un rol tan importante. Todo este debate sobre la enfermedad de Alzheimer nos apunta a tratar un tema de crítica importancia. ¿Qué podemos hacer para proteger nuestro cerebro o para reducir el riesgo de contraer una enfermedad degenerativa o cognitiva? Todavía no hay una solución mágica ni una receta única, pero hay medidas que podemos hacer para proteger nuestro cerebro. El ejercicio físico, el ejercicio intelectual, el desafío intelectual. Para mí, por ejemplo, aprender chino o aprender otro idioma que no manejo sería un desafío intelectual. Otra cosa que podemos hacer para proteger nuestro cerebro es tener una dieta saludable. Todo lo que hace bien al corazón hace bien al cerebro, pero además al cerebro le hace bien el desafío intelectual y la interacción social. Como dijimos previamente en otros programas, el cerebro es un órgano social. Estar en contacto con otros, tener una intensa actividad social, también puede reducir el riesgo de una patología o enfermedad cognitiva. Si pudiéramos retrasar solo 5 años la aparición de los síntomas, reduciríamos drásticamente la prevalencia de la enfermedad. Muchos países han implementado un plan nacional de Alzheimer, como Francia, Australia, Corea, Reino Unido. Este es un debate que nuestra sociedad en la Argentina se debe dar. Necesitamos un plan nacional de Alzheimer, no solo para las personas que sufren la enfermedad, sino también para reducir el riesgo de estas condiciones. ¿Qué aprendimos hoy? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa, progresiva, que afecta al cerebro. Hay muerte de neuronas, primero en zonas claves de la memoria, luego en zonas claves de la conducta, e impactan la vida diaria de la persona que la padece. La persona que cuida a otra persona con Alzheimer tiene tendencia a desarrollar el estrés del cuidador, sea familiar o no. ¿En qué consiste el estrés del cuidador? Puede ser depresión, ansiedad o estrés. El tratamiento de la enfermedad de Alzheimer es farmacológico y no farmacológico para el paciente. Hay drogas que, si bien no curan, retrasan la progresión de los síntomas y mejoran algunos aspectos cognitivos y conductuales. Esto combinado a terapia ocupacional para mejorar
la calidad de vida del paciente y la estimulación cognitiva pueden tener un impacto positivo. Además, hay que abordar a la familia, tratando de reducir el estrés que le produce el cuidado de esta enfermedad. En los próximos años, el objetivo es detectar los cambios en el cerebro antes que aparezcan los síntomas. Esto podría llevar a la cura de la enfermedad. Proteger las neuronas sanas es mucho más factible que recuperar las neuronas dañadas. Este es el objetivo que tenemos que tener en cuenta en la próxima década. Tenemos que reducir el riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Todo lo que hace bien al corazón, hace bien al cerebro, pero además al cerebro le hace bien el ejercicio intelectual, el desafío intelectual y la interacción social. No todos los centros, ni todos los médicos tienen esta posibilidad de tener un neuropsicólogo formado que interprete bien los datos. Entonces hay test más breves de consultorio. El más usado es el Mini-Mental, que seguramente todos los médicos generales los usan. Y el Mini-Mental es una muy buena oportunidad para decirlos a médicos generales. Es el peor enemigo para el diagnóstico temprano de las demencias. Actualmente se utilizan criterios que marcan una enfermedad muy avanzada, de 6-7 años de evolución. Los criterios, de todas maneras, para Alzheimer se pueden resumir, para médicos no especialistas, en déficit en 2 áreas cognitivas o más. Con imágenes, ahora sabemos que hay una parte del cerebro que es la parte del hipocampo, que es una área cerebral encargada de la adquisición y del almacenamiento transitorio de la memoria. En humanos se cree que algunos años, se atrofia, se gasta primero, entonces las imágenes están siendo de utilidad. Es una epidemia ya. ¿Qué es el Alzheimer? Es una enfermedad que afecta al cerebro, donde mueren neuronas, es progresiva y no hay cura. El principal factor de riesgo es la edad, y el mundo está viviendo mucho más, la expectativa de vida está creciendo. Entonces el principal factor de riesgo, que es la edad, es mayor, hay más Alzheimer. Y ya no es un problema médico solamente, es un problema social, económico, político, porque no solo afecta al paciente, sino en todo el entorno familiar, y produce costos que ni países desarrollados pueden afrontar. O sea que es un problema en todo el mundo. Ante eso, Inglaterra, Australia, Chile, Corea del Sur han hecho leyes para leyes de Alzheimer. Francia, leyes de Alzheimer para aumentar la conciencia en la sociedad de lo que estábamos hablando antes, de cómo intentar mantener un cerebro saludable, para apoyar la investigación y para usar todos los recursos que tiene el Estado en ayudar a los pacientes con Alzheimer y a su familia, porque muchas veces los recursos del Estado no están articulados para dar una mejor atención. Acá yo asesoré al diputado de Pedro para la ley de Alzheimer, que creo que fue aprobada en diputados, y si entiendo bien ya pasó de diputados y falta que lo apruebe el Senado. Pero sería muy importante para el país que esta ley se apruebe, porque esto permitiría al Estado argentino educar en todos los hospitales, en todas las unidades de salud, a enfermeras, a médicos, profesionales de salud para ayudar a los pacientes y a la familia. Hoy debemos articular esfuerzos desde el sector privado y público para combatir esta epidemia.